A lo largo de la historia, hay sucesos que desafían las explicaciones simples. Momentos y personajes que, por su rareza, su tragedia o su simbolismo, trascienden el tiempo. Algunos fueron documentados con asombro, otros sobrevivieron como leyendas, y muchos más permanecen ocultos entre líneas de crónicas olvidadas. En esta serie reunimos 6 historias reales que, aunque separadas por siglos y contextos, tienen algo en común. Todas revelan un misterio, una pérdida o una revelación que obliga a mirar el pasado con nuevos ojos. Desde la caída inesperada de un rey cruzado hasta la desaparición de una planta sagrada, cada relato es una puerta abierta al asombro. En el mes de abril del año 1199, el rey Felipe II de Francia, al recibir la noticia del fallecimiento de su más formidable y persistente adversario, elevó una oración de agradecimiento a Dios. Su reacción no fue solo política, sino también profundamente personal. Con la muerte de Ricardo Corazón de León desaparecía una figura que durante años había sido su más temida amenaza. Ricardo, célebre en toda Europa por sus gestas militares, su participación destacada en las cruzadas y su feroz capacidad en el campo de batalla, era respetado incluso por sus enemigos. Por ello, la forma en que encontró su final resultó, para muchos cronistas de la época, sorpresiva y hasta desconcertante. No fue en un enfrentamiento majestuoso ni en una contienda épica donde sucumbió, sino que su vida terminó de forma inesperadamente mundana, herido de muerte durante un asedio menor en una apartada zona rural de Francia. A comienzos de ese mismo año, Ricardo se hallaba en tierras francesas con el firme propósito de recuperar los territorios que su rival Felipe le había arrebatado durante los años en que el rey inglés estuvo ausente, primero embarcado en la Tercera Cruzada y luego prisionero. Su objetivo era claro: restaurar el dominio Plantagenet sobre las tierras que habían quedado debilitadas en su ausencia. En el mes de marzo, esa campaña lo condujo hasta la región de Limousin, ubicada en Aquitania, una zona entonces convulsionada por una revuelta local que demandaba la atención directa del monarca. Uno de sus propios vasallos, el vizconde de Limoges, se había rebelado abiertamente contra su autoridad, lo que representaba un desafío directo al orden feudal que Ricardo defendía con mano firme. Fiel a su carácter combativo, Ricardo no dudó en actuar. Respondió con determinación y rapidez, movilizando a sus fuerzas para sofocar la insurrección. Su estrategia fue clara: sitiar el castillo desde donde se organizaba la resistencia. Así llegó ante Chalus-Chabrol, una pequeña fortaleza de escasa importancia estratégica, modesta en tamaño, y según algunas crónicas de la época, apenas defendida. Algunos relatos la describen incluso como prácticamente indefensa, una estructura tan limitada que no debería haber requerido la presencia personal de un monarca tan experimentado en la guerra. Para muchos, no era una plaza digna de un rey cruzado, curtido en grandes campañas militares. Sin embargo, Ricardo decidió liderar personalmente ese asedio, una decisión que siglos más tarde seguiría siendo motivo de análisis y debate entre historiadores y estudiosos de su vida. La razón por la que el rey se involucró directamente en un conflicto de tan bajo perfil ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo del tiempo. Algunas versiones sostienen que, en los días previos, un campesino local había hallado un antiguo tesoro romano enterrado en las cercanías, y que el rey, movido por la codicia, reclamó la propiedad de ese hallazgo como parte de sus derechos soberanos. Ante la negativa del señor del castillo de entregárselo, Ricardo habría optado por el asedio como medio de presión para hacerse con el botín. Esta hipótesis sugiere un motivo económico disfrazado de acción militar. Sin embargo, otros académicos argumentan que el monarca actuaba simplemente conforme a su deber feudal, buscando castigar a un vasallo desleal y reafirmar su dominio en una zona clave del suroeste francés. En esta visión, el asedio no sería una empresa motivada por la ambición personal, sino una operación política y estratégica dentro de un contexto de autoridad regia y control territorial. Sea cual haya sido la verdadera motivación de Ricardo, lo cierto es que, hacia finales de marzo, el rey estaba profundamente involucrado en las operaciones contra ese castillo menor. Lo que comenzó como una misión de castigo o una posible caza de tesoros se convirtió, contra toda previsión, en el evento que marcaría el final de su vida. Lo que debía ser una victoria sencilla, casi rutinaria para un guerrero de su talla, se tornó en tragedia. El 26 de marzo de 1199, en plena fase final del asedio, Ricardo se encontraba recorriendo los alrededores del castillo, aparentemente relajado y sin portar su armadura. Se trataba de un paseo despreocupado en el que el rey, acompañado por un capitán mercenario de confianza, observaba de cerca las murallas y las defensas enemigas. El ambiente parecía controlado,
la escasa resistencia del castillo no sugería ningún peligro inminente. La situación había adquirido un aire casi informal, como si el desenlace estuviera ya asegurado. Fue en ese contexto de exceso de confianza que ocurrió lo inesperado. Desde lo alto de la fortaleza, un defensor lanzó un disparo de ballesta. El virote voló por el aire con fuerza y precisión, alcanzando a Ricardo en el hombro izquierdo, muy cerca del cuello. El impacto hizo que el rey retrocediera, tambaleante, pero logró mantenerse en pie. A pesar de la gravedad aparente, su reacción inicial fue contenida. Algunas crónicas relatan que el tirador improvisó un escudo con una sartén, una imagen que subraya tanto la precariedad de la defensa como lo azaroso del disparo que cambiaría el curso de la historia. En los momentos posteriores al impacto, ni Ricardo ni sus hombres parecían especialmente alarmados. Acostumbrado a las heridas del campo de batalla, el rey trató la lesión con la misma dureza con la que había enfrentado incontables combates. Se retiró el virote y retomó el mando de la operación, como si se tratara de una mera molestia. La confianza era tal que continuó dirigiendo las acciones del sitio, el cual terminó resolviéndose favorablemente para sus tropas tan solo un par de días después. Sin embargo, lo que parecía una herida menor pronto reveló su verdadera amenaza. Pasadas las horas, la zona afectada comenzó a oscurecerse, presentando signos claros de infección. La piel se enrojeció y luego se tornó negruzca. La gangrena se instaló de manera silenciosa pero implacable. En pleno siglo XII, sin el conocimiento ni los recursos de la medicina moderna, una infección de ese tipo representaba casi con certeza una condena de muerte. Durante los 10 días siguientes, el rey fue perdiendo fuerzas. Tenía apenas 41 años, pero su cuerpo comenzó a sucumbir a los estragos de la infección. Consciente de que el final se aproximaba, mandó llamar a su madre, Leonor de Aquitania, una figura formidable de la política europea, que acudió con rapidez para acompañar a su hijo en sus últimos días. El 6 de abril de 1199, Ricardo Corazón de León exhaló su último aliento, no en la gloria del combate como muchos habrían imaginado, sino en una tienda de campaña levantada en una esquina remota de Francia, víctima de una simple herida infectada. Dicen que hasta en sus últimas horas Ricardo Corazón de León conservó la lucidez, soportando el dolor con la misma entereza con la que había encarado las batallas a lo largo de su vida. En ese estado de conciencia y debilidad, habría expresado remordimientos sinceros por las crueldades cometidas durante sus campañas militares, especialmente en Tierra Santa y en sus enfrentamientos con los vasallos rebeldes. Fue una especie de confesión final, una búsqueda de redención en el lecho de muerte de un hombre que había sido símbolo de fuerza implacable. Siguiendo la tradición medieval, su cuerpo fue tratado conforme al ritual reservado para los reyes. No fue enterrado como un todo, sino que sus restos fueron repartidos con significados simbólicos. Sus entrañas fueron depositadas a los pies de las murallas de Chalus, el lugar exacto donde había sido herido, como una suerte de advertencia o castigo póstumo al sitio de su muerte. Su corazón fue enviado a la Catedral de Rouen, en Normandía, centro del poder Plantagenet en suelo francés, donde quedaría como emblema de su afecto hacia ese territorio. El resto de su cuerpo fue enterrado en la abadía de Fontevraud, en Anjou, a los pies del sepulcro de su padre, el rey Enrique II, cerrando así un ciclo dinástico y familiar cargado de conflictos y tensiones. Uno de los episodios más conmovedores y trágicos relacionados con su final gira en torno al joven ballestero que, desde las murallas de Chalus-Chabrol, disparó el virote que selló el destino del monarca. Una vez que el castillo fue tomado y con Ricardo gravemente herido, el rey, todavía con autoridad y voz, ordenó que llevaran al responsable ante él. El muchacho, al ser presentado, no mostró señales de miedo desmesurado, pero sí una mezcla de resignación y coraje. Según lo narrado por las crónicas, confesó que su acto no había sido motivado por el azar ni por órdenes militares, sino por un sentimiento profundo de venganza. El rey había matado a su padre y a sus hermanos, y él solo había querido ajustar cuentas. Ante semejante revelación, se esperaba que Ricardo dictara una ejecución inmediata. Sin embargo, en un gesto completamente inesperado, que contrastaba con su fama de hombre severo y belicoso, el rey eligió perdonar al joven. No solo le concedió la vida, sino que, según algunos relatos, le entregó una suma de dinero como compensación y como oportunidad para que empezara una nueva vida. Fue un acto de clemencia insólito, quizás motivado por una conciencia que ya sopesaba sus errores, o tal vez como forma de presentarse ante la muerte con dignidad y honor. No obstante, el perdón real no sobrevivió a la muerte de quien lo otorgó. Apenas Ricardo exhaló su último aliento,
sus hombres, ya sin la contención de su rey, ignoraron su voluntad. El joven ballestero fue asesinado, en un acto que pudo haber sido impulsado por la lealtad visceral hacia Ricardo, por el deseo de venganza o incluso por la codicia de los bienes que el rey le había entregado. Así, la última decisión noble del monarca fue despojada de valor por la cruda brutalidad de una época donde el perdón rara vez tenía cabida. La muerte de Ricardo no solo significó el final de una vida marcada por la guerra y la gloria, sino también el comienzo de una nueva etapa incierta para el trono inglés. Con su partida, el cetro pasó a manos de su hermano menor, Juan sin Tierra, una figura ampliamente considerada menos capaz, menos valiente y menos respetada que su predecesor. La autoridad férrea que Ricardo había ejercido sobre sus dominios continentales comenzó a erosionarse bajo el mando vacilante, y en ocasiones, impopular de Juan. Bajo su gobierno, el poder de la dinastía Plantagenet empezó a debilitarse. Las derrotas militares, la pérdida de territorios en Francia y los conflictos con la nobleza inglesa socavaron su legitimidad. Esta tensión alcanzó su punto crítico en 1215, cuando, presionado por los varones rebeldes, Juan se vio obligado a firmar la Carta Magna. Este documento limitaría por primera vez el poder absoluto del monarca inglés y sentaría las bases del constitucionalismo en Europa. Muchos historiadores coinciden en que Ricardo, con su carácter inflexible y su desprecio por las restricciones legales, jamás habría aceptado tal imposición. La historia, entonces, tomó un giro inesperado a partir de una herida que al principio pareció trivial. Para algunos, la muerte del rey más temido de su tiempo a manos de un soldado desconocido fue una señal del juicio divino, un recordatorio de que ningún poder terrenal es eterno. Para otros, fue la encarnación de una ironía trágica. El rey guerrero, que había sobrevivido a cruzadas, batallas y traiciones, fue finalmente vencido por una flecha disparada desde un castillo menor, en un rincón olvidado del reino. Y así, la imagen del león abatido por una hormiga quedó grabada para siempre en la memoria colectiva, símbolo de cómo incluso los más grandes pueden caer por causas mínimas. No todas las figuras históricas que han alcanzado la fama lo hicieron empuñando una espada o cabalgando al frente de un ejército. Algunas, como la condesa húngara Elizabeth Báthory, pasaron a la posteridad envueltas en relatos de crueldad extrema, leyendas sangrientas y acusaciones que, con el paso del tiempo, han sido puestas en duda. Su nombre ha sido vinculado durante siglos con imágenes de tortura, sadismo, y en su forma más macabra, baños de sangre. Sin embargo, tras esa fachada de horror, se esconde una historia mucho más compleja, tejida entre luchas de poder, envidias familiares y conflictos religiosos. Elizabeth Báthory nació en el seno de una de las familias más ilustres de Europa Central, una casa noble cuya influencia se extendía por los reinos de Hungría y Transilvania, y que desde hacía siglos ocupaba un lugar destacado en la política regional. Desde temprana edad, Elizabeth fue reconocida no solo por su noble linaje, sino también por su aguda inteligencia y por la esmerada educación que recibió, algo excepcional en una época en la que el acceso al conocimiento estaba reservado casi exclusivamente a los hombres. Dominaba varios idiomas, tenía conocimientos de literatura, filosofía y administración, y se la consideraba una joven de carácter firme y mente brillante. Su ascendencia incluía príncipes de Transilvania, y uno de sus tíos más influyentes, Esteban Báthory, alcanzó la cima del poder político al convertirse en rey de Polonia y gran duque de Lituania, consolidando así el prestigio de la familia. Cuando tenía apenas 15 años, Elizabeth contrajo matrimonio con Ferenc Nadasdy, un conde húngaro perteneciente también a una dinastía poderosa e influyente. Ferenc, aunque no provenía de un linaje tan antiguo como el de su esposa, había forjado su reputación en el campo de batalla. Se destacó por su brutalidad en la lucha contra los otomanos y fue temido por sus enemigos, quienes lo apodaron el Caballero Negro de Hungría, un nombre que reflejaba tanto su ferocidad como su fama militar. La unión entre Elizabeth y Ferenc no solo fue un vínculo conyugal, sino también una alianza estratégica que consolidó aún más el poder de ambas casas. Juntos, la pareja acumuló una vasta red de propiedades, castillos y tierras que se extendían a lo largo y ancho del Reino de Hungría. Entre sus numerosas posesiones destacaba el castillo de Achtice, una fortaleza imponente situada en las colinas del norte del reino, que con el paso de los años se convertiría en el escenario principal de las oscuras historias que rodearían a la condesa. La vida conyugal de Elizabeth estuvo marcada por largos periodos de ausencia de su marido, debido a sus campañas militares. Durante esos años, ella se ocupó activamente de la administración de sus tierras, mostrando una habilidad notable para gestionar los recursos, resolver disputas y mantener la autoridad sobre sus dominios.
La muerte de Ferenc en 1604 marcó un punto de inflexión en la vida de Elizabeth. Convertida en viuda a poco más de los 40 años, asumió en solitario el control de sus vastas posesiones y de la estructura feudal que la sostenía. Fue entonces cuando comenzaron a circular los primeros rumores oscuros sobre su conducta. Historias que hablaban de sirvientas desaparecidas, jóvenes campesinas que acudían al castillo en busca de trabajo y nunca más regresaban, y de una creciente inquietud entre las comunidades rurales vecinas. Estos relatos, en principio vagos y dispersos, comenzaron a tomar fuerza en un contexto donde las tensiones políticas, religiosas y sociales eran intensas y constantes. En los primeros años del siglo XVII, Hungría era un reino dividido y convulso. Mientras los Habsburgo, fervientes católicos, trataban de consolidar su dominio sobre todo el territorio, muchos nobles húngaros, entre ellos la familia Báthory, profesaban el protestantismo y se oponían a la creciente influencia de la corona. Elizabeth no era solo una noble poderosa, sino también una protestante prominente, para mayor complicación, una mujer con enorme autonomía y riqueza en un mundo gobernado por hombres. A eso se sumaba el hecho de que había prestado enormes sumas de dinero al rey, una deuda significativa que, en tiempos de crisis, no era fácil de saldar. Por eso, cuando comenzaron las investigaciones formales en su contra, no fueron pocos los que se preguntaron si las acusaciones que surgían respondían verdaderamente a una preocupación moral o si, más bien, obedecían a intereses políticos y financieros. El encargado de llevar adelante esas pesquisas fue Jorge Turzó, palatino del reino, primo lejano de Elizabeth y representante directo del monarca. Él encabezó la operación que culminó en diciembre de 1610, cuando se presentó sorpresivamente en el castillo de Achtice, acompañado por una comitiva de soldados y funcionarios. Según su propio relato, al irrumpir en la fortaleza, encontró a la condesa en pleno acto de tortura, sorprendida con las manos en la masa. Esta escena dramática fue difundida como prueba irrefutable de su culpabilidad, aunque los documentos contemporáneos ofrecen una versión mucho más sobria. Elizabeth estaba cenando cuando Turzó llegó, y no se hallaron víctimas ni evidencias físicas inmediatas del horror que se le atribuía. Aún así, el juicio público ya había comenzado. Aunque el relato heroico de Jorge Turzó se convirtió con el tiempo en una pieza central de la narrativa oficial sobre la caída de Elizabeth Báthory, los registros contemporáneos ofrecen una versión muy distinta y mucho más sobria de los hechos. Los documentos disponibles indican que, lejos de ser sorprendida en plena faena criminal, la condesa estaba tranquilamente cenando cuando Turzó y su comitiva llegaron al castillo de Achtice. No se hallaron cadáveres, ni víctimas vivas, ni rastros inmediatos de violencia que pudieran sustentar las acusaciones que la rodeaban. A pesar de ello, su destino ya estaba sellado. Elizabeth, a pesar de su alta alcurnia y del peso político de su familia, no fue llevada ante ningún tribunal. No se le permitió defenderse ni hacer una declaración pública. En lugar de enfrentarse a un juicio formal, fue condenada por decisión política y recluida en su propia residencia, encerrada en una sección del castillo cuyos accesos fueron tapiados. Pasó allí los últimos 4 años de su vida, aislada del mundo, con ventanas reducidas a ranuras por las que apenas entraba la luz y se le pasaba la comida. El castigo fue silencioso, privado, diseñado no solo para neutralizarla como figura política, sino también para borrar su presencia sin generar escándalo. En paralelo, 4 de sus sirvientes, 2 mujeres mayores, una joven y un muchacho adolescente, fueron sometidos a juicio. Pero el proceso fue más bien una puesta en escena. Bajo tortura, confesaron haber participado en asesinatos masivos cometidos a instancias de su señora. Las versiones eran contradictorias y confusas. 3 de ellos fueron condenados a muertes espeluznantes, que incluyeron la amputación de los dedos antes de ser lanzados al fuego. La joven fue sentenciada a cadena perpetua, supuestamente porque se la consideró menos culpable que los otros. El número de víctimas que los sirvientes declararon oscilaba de forma dramática. Algunos mencionaban una 30 de muertes, otros hablaban de más de 600. Sin embargo, en ningún momento se presentó un cadáver, una tumba, ni evidencia material concreta. No hubo restos, ni testimonios de víctimas supervivientes, ni padres o familiares que reclamaran justicia por hijas desaparecidas. La mayor parte del expediente se sustentaba en rumores, en habladurías de pueblos vecinos y en lo que alguien dijo que otro había oído. En una época de superstición, tensiones religiosas y escasa alfabetización, esas voces podían adquirir fuerza legal cuando convenían a los intereses del poder. Con el paso del tiempo,
La figura de Elizabeth Báthory fue desdibujándose como persona real y transformándose en personaje mítico. En el siglo XVIII, cuando ya hacía generaciones que había muerto, autores jesuitas reavivaron su historia, pero con un nuevo ingrediente. Aseguraron que la condesa se bañaba en sangre de doncellas vírgenes para conservar su juventud. Esta imagen tan extrema y teatral nunca apareció en las actas del proceso original, ni en las confesiones de sus criados ni en los informes de Turgot. Fue una invención posterior, elaborada en un momento en que la Iglesia Católica buscaba reafirmar su autoridad moral y política frente a los vestigios de poder protestante. La historia se convirtió en una fábula moral, una advertencia contra la arrogancia de las mujeres poderosas, especialmente si eran protestantes, independientes y ricas. A lo largo de los siglos, esta leyenda sanguinaria fue absorbida por la cultura popular, transformando a Elizabeth en la llamada Condesa Sangrienta, una figura demoníaca que inspiró cuentos, novelas, películas y teorías sensacionalistas. Sin embargo, al analizar las fuentes históricas con mirada crítica, surge una figura mucho más ambigua, humana y trágica. Tal vez no fue inocente. Tal vez, como muchos nobles de su tiempo, castigó con dureza a sus siervos. Pero la falta de pruebas, la brutalidad del proceso, el silencio forzado y la motivación política detrás de su caída, invitan a pensar que la historia de Elizabeth Báthory es, en gran parte, un ejemplo de cómo la propaganda, la misoginia y el poder pueden fabricar monstruos. Y mientras su nombre se convertía en sinónimo de crueldad sin límites, en la lejana Rusia otro personaje poderoso, también asociado a la violencia y la oscuridad, protagonizaba una tragedia que conmocionaría a todo un imperio: Iván el Terrible, el zar que habría de matar a su propio hijo. Hoy en día, con el beneficio de siglos de distancia y el acceso a fuentes primarias, muchos historiadores coinciden en que Elizabeth Báthory fue probablemente víctima de una compleja y bien orquestada conspiración. En su caso, los hilos del poder real, las tensiones entre católicos y protestantes, las deudas millonarias que el rey tenía con ella, y la ambición de sus propios familiares se entrelazaron para construir una narrativa que justificara su caída. Su fortuna fue convenientemente redistribuida, su influencia neutralizada, y su figura convertida en una advertencia útil tanto para las mujeres con poder como para la nobleza protestante que aún desafiaba el orden impuesto. Es muy posible que Elizabeth no haya sido inocente en todos los aspectos. Tal vez ejerció una disciplina severa, quizás incluso abusiva, sobre su servidumbre, como lo hacían muchos aristócratas de su época. Pero la imagen que perdura, la de una noble perversa bañándose en sangre, consumida por la vanidad y la maldad, parece responder menos a la realidad y más a la imaginación colectiva alimentada por intereses políticos, religiosos y culturales. La ausencia de pruebas directas, la naturaleza del juicio, el silencio forzado y la tergiversación posterior confirman que la historia que se ha contado sobre ella no es imparcial ni definitiva. La historia de Elizabeth Báthory, la llamada Condesa Sangrienta, nos deja una pregunta esencial: ¿qué parte de la historia que damos por cierta está realmente basada en hechos? ¿Y cuánto ha sido moldeado, manipulado o fabricado por quienes tenían el poder de escribirla? Porque a veces, los monstruos que heredamos del pasado no nacen de sus propias acciones, sino de las mentiras bien contadas por aquellos que supieron convertir el miedo en herramienta y la calumnia en legado. Así se cierra la historia de una mujer cuya memoria ha sido víctima de su tiempo, de su posición y de su género. Elizabeth Báthory no solo fue juzgada por lo que pudo haber hecho, sino por lo que representaba. Y quizá, más que una asesina, fue un símbolo de lo que el poder patriarcal no estaba dispuesto a tolerar: una mujer con tierras, dinero, inteligencia y, sobre todo, autonomía. Pero mientras la leyenda de Báthory se afianzaba en la imaginación de Europa, lejos de los Cárpatos y entre los muros helados del Kremlin, otro drama se gestaba, uno que no se alimentó de rumores sino de tragedia pura: el día en que Iván el Terrible, zar de todas las Rusias, levantó su mano y cambió para siempre el destino de su imperio. En la gélida Rusia de finales del siglo XVI, un nuevo drama se tejía en la corte del zar, uno que dejaría una cicatriz imborrable en la historia del imperio. Iván IV, apodado por generaciones como Iván el Terrible, gobernaba con mano de hierro un país vasto, fragmentado y siempre al borde del caos. Su figura, temida y venerada a partes iguales, era la de un líder cuyo genio político y sed de poder se entrelazaban con un temperamento explosivo y una desconfianza patológica. Durante décadas, su influencia había moldeado el destino de Rusia, tanto en los campos de batalla como en las cámaras del poder. Pero en noviembre de 1581, no sería un enemigo extranjero ni un complot palaciego lo que desataría la tragedia más recordada de su reinado,
sino una explosión de ira dentro de su propia familia, un acto impulsivo que marcaría el principio del fin para su dinastía. A esas alturas de su vida, Iván se encontraba en sus 50 y residía en Alexandrovskaya Sloboda, un complejo fortificado al norte de Moscú que funcionaba como su retiro y su centro de mando. Allí, rodeado de cortesanos leales y guardias personales, se mantenía alejado del bullicio de la capital. Su hijo mayor, el zarevich Iván Ivanovich, tenía 27 años y era considerado por muchos como un heredero competente. Había sido educado con esmero, preparado desde temprana edad para asumir las responsabilidades del trono, y en los últimos años compartía con su padre no solo las tareas de gobierno, sino también el peso de un país permanentemente en crisis. No obstante, entre ambos existía una tensión latente, alimentada por las diferencias generacionales, por la impaciencia del joven y por el carácter impredecible del zar. El príncipe mostraba una creciente independencia, lo cual inquietaba a su padre, celoso de su poder absoluto y propenso a estallidos violentos ante cualquier desafío a su autoridad. La chispa que encendió la tragedia fue, paradójicamente, un incidente doméstico. Según las versiones más aceptadas y reproducidas por cronistas contemporáneos y embajadores extranjeros, el zar irrumpió sin previo aviso en los aposentos de su nuera, la esposa del zarevich, y se indignó al verla descansando vestida con ropas ligeras, sin la etiqueta que él consideraba apropiada. En un acceso de furia desmedida, la acusó de indecencia y la golpeó con brutalidad. La joven, embarazada en ese momento, sufrió una pérdida días después, un desenlace que agravó aún más la tensión. Al escuchar los gritos y enterarse del ataque, el zarevich acudió con urgencia en defensa de su esposa. Se enfrentó a su padre con palabras duras, exigiendo explicaciones y reclamando justicia por lo ocurrido. Era una escena cargada de emoción y reproche, en la que el joven se atrevió a cruzar una línea que pocos habían osado siquiera tocar. Lo que siguió fue un intercambio de gritos, reproches y acusaciones, una confrontación intensa que, alimentada por el temperamento de ambos, escaló rápidamente. En medio del tumulto, cegado por la ira, Iván el Terrible levantó su bastón ceremonial, una vara pesada que solía portar como símbolo de autoridad. Sin contenerse, descargó un golpe directo sobre la cabeza de su hijo. El impacto fue seco, contundente, devastador. El príncipe cayó al suelo de inmediato, herido de gravedad, mientras el silencio se apoderaba de la sala. Fue un instante de furia descontrolada que cambiaría el curso de la historia rusa para siempre. El impacto fue devastador. El joven cayó al suelo de inmediato, la sangre brotando de su cabeza abierta mientras los presentes quedaban paralizados por el horror. En ese preciso instante, Iván pareció despertar bruscamente de un trance de furia. Como si la realidad le golpeara de pronto con la misma fuerza con la que él había golpeado a su hijo, se arrojó al suelo junto al cuerpo del zarevich, lo abrazó desesperado y comenzó a gritar entre lágrimas. Se dice que lloró desconsoladamente, que besó la herida sangrante, suplicando perdón con voz rota, como un padre devastado y no como el autócrata temido de toda Rusia. Ordenó a sus médicos y curanderos que hicieran todo lo posible, que trajeran a los más sabios sanadores del país, que no escatimaran en esfuerzos ni recursos. Pero las súplicas y cuidados, por sinceros que fueran, llegaron demasiado tarde. La herida había sido profunda y mortal. Durante varios días, el joven príncipe permaneció en agonía, rodeado de un silencio denso y una tensión insoportable. Finalmente, el 19 de noviembre de 1581, el zarevich Iván Ivanovich murió, llevándose consigo las esperanzas de una sucesión estable y el futuro de una dinastía ya tambaleante. La muerte del heredero provocó una conmoción profunda en toda Rusia. No solo era una tragedia personal para el zar, sino una herida abierta en el corazón del Estado. Iván, consciente del escándalo que aquello podía representar, intentó controlar la narrativa. Envió cartas a los boyardos y altos funcionarios del reino, informando que su hijo había fallecido a causa de una enfermedad repentina, sin mencionar la causa real. Trató de imponer el silencio en la corte, de contener el desastre dentro de los muros del Kremlin. Los cronistas oficiales, por miedo o por obediencia, se abstuvieron de registrar los hechos tal como ocurrieron. Pero la verdad, o al menos una parte de ella, encontró su camino. La historia se filtró, primero como un susurro entre los nobles, luego como un rumor entre comerciantes y finalmente como una noticia escandalosa entre los diplomáticos extranjeros. En pocas semanas, se hablaba en toda Europa de cómo el zar de Rusia había matado con sus propias manos al hijo que debía sucederle. Embajadores polacos,
enviados venecianos y mercaderes ingleses comentaban el hecho con asombro y espanto. Uno de los relatos más detallados y difundidos provino del jesuita Antonio Posevino, quien se encontraba en Moscú en calidad de mediador diplomático entre el Papa y el zar. Posevino escribió que Iván había quedado destruido por el dolor, que se flagelaba y ayunaba, y que incluso se retiró temporalmente a un monasterio en busca de consuelo espiritual. Según su versión, el zar lloraba constantemente por el alma de su hijo, asesinado en un momento de locura que ni él mismo podía perdonarse. Aunque algunos historiadores modernos cuestionan la veracidad de los detalles más dramáticos, no hay duda sobre el hecho central: Iván mató a su hijo. Y con ese acto, no solo apagó una vida, sino que también encendió una mecha que haría estallar el futuro del país. La muerte del zarevich no fue solo la pérdida de un hombre, fue el colapso de una continuidad, el quiebre de un orden que, sin él, se sumiría pronto en el caos. La pérdida fue más que personal. La muerte del zarevich Iván Ivanovich no solo significó el dolor de un padre por la pérdida de su hijo, sino la ruptura de una línea sucesoria que había mantenido unido al Estado ruso durante siglos. Él era el único heredero verdaderamente preparado y capaz de continuar con el legado del linaje Rurik, una dinastía que había gobernado desde los tiempos medievales. Con su desaparición, lo que quedó fue incertidumbre y fragilidad. El único sucesor restante era su hermano Fiodor, un joven de temperamento apacible pero considerado por todos como mentalmente débil y carente de las habilidades necesarias para reinar. Cuando Iván el Terrible murió en 1584, el trono pasó formalmente a Fiodor, pero el verdadero control del Estado quedó en manos de su cuñado, Boris Godunov, quien actuó como regente de facto. Durante el breve reinado de Fiodor, la estabilidad pendía de un hilo, y al morir sin descendencia en 1598, se desató una tormenta perfecta. Rusia entró en el llamado tiempo de las turbulencias. Durante 15 años, el país fue arrastrado por guerras civiles, invasiones extranjeras, hambrunas catastróficas y levantamientos populares. Falsos herederos surgían por todas partes, reclamando ser el zarevich muerto o su hermano resucitado. El trono cambió de manos repetidas veces, mientras polacos, suecos y boyardos rivales luchaban por imponer su poder. Fue un periodo de caos absoluto, en el que la población sufrió horrores indecibles y el Estado estuvo al borde del colapso total. Todo había comenzado con una discusión, un arrebato de cólera, un instante de furia desmedida que terminó con un golpe de bastón. Ese acto no solo arrebató la vida de un joven heredero, desestabilizó el futuro de una nación entera. El retrato de Iván el Terrible abrazando el cuerpo inerte de su hijo, pintado siglos más tarde por Ilya Repin, no solo conmueve por su dramatismo. Es un símbolo de advertencia, una imagen que resume la tragedia del poder desbordado, del amor convertido en destrucción, y de cómo una sola acción puede desencadenar una cadena de consecuencias irreparables. Y así, mientras en el oeste de Europa se tejían leyendas sobre mujeres demonizadas y condesas sangrientas, en el este, un padre mataba al hijo que debía sucederlo, condenando a su pueblo al abismo. Pero la historia, como siempre, guarda nuevas sorpresas. Porque muchos siglos después, cuando el mundo ardía nuevamente en guerra, otro misterio, más moderno pero igual de desconcertante, desafiaría toda lógica: el caso de un avión de combate que aterrizó solo, sin tripulación, en pleno corazón de Bélgica. En plena Segunda Guerra Mundial, cuando los cielos de Europa se habían transformado en corredores de muerte, acero y fuego, se registró un suceso tan inusual que, incluso en medio de una guerra plagada de tragedias y milagros, sobresale como uno de los grandes misterios sin resolver del conflicto. Ocurrió el 23 de noviembre de 1944, en el corazón de Bélgica, en las inmediaciones del pequeño pueblo de Kortenburg. Aquella mañana, los habitantes de la zona y los soldados aliados acantonados en el área notaron un sonido familiar: el ronroneo pesado de un bombardero B-17 volando bajo. El B-17, apodado la Fortaleza Voladora, era el orgullo de la aviación estadounidense. Con sus múltiples torretas de artillería, 4 motores y capacidad para resistir un castigo brutal, se había ganado una reputación temible entre los pilotos y sus enemigos. Diseñado para soportar daños considerables y seguir volando, era símbolo de la tenacidad aérea aliada. Pero lo que descendía esa mañana no parecía una máquina en combate, sino un espectro flotando en el aire. Volaba de forma extraña, estable, sí, pero sin rumbo definido, como si buscara un lugar donde posarse. No mostraba señales de emergencia, ni maniobras de defensa, ni fuego antiaéreo en las cercanías. Simplemente avanzaba, deslizándose en un silencio inquietante que contrastaba con la habitual estridencia del conflicto.
Los soldados, al principio incrédulos, dejaron lo que estaban haciendo y salieron a observar el fenómeno. La escena era hipnótica. El enorme avión descendía con una calma irreal, su silueta recortada contra el cielo grisáceo del otoño europeo. El tren de aterrizaje estaba solo parcialmente desplegado, lo que aumentaba el desconcierto. No se oían disparos, ni gritos, ni señales de tripulación alguna. El aparato se tambaleó apenas al tocar el suelo, resbaló sobre el campo arado con la torpeza de una criatura herida, y finalmente se detuvo a pocos metros de un seto, rodeado de barro fresco. No hubo llamas, ni explosión, ni humo. Solo silencio. Durante varios segundos, nadie se atrevió a moverse. Parecía que algo sobrenatural acababa de suceder frente a sus ojos. Los motores aún murmuraban débilmente, como si el avión, de alguna forma, aún respirara. Algunos soldados intercambiaron miradas nerviosas, preguntándose si aquello era una trampa, una emboscada o alguna nueva tecnología del enemigo. Otros simplemente observaban con una mezcla de asombro y temor. Porque en ese momento, lo que había aterrizado no parecía una nave aliada, sino un visitante de otro mundo. Cuando los primeros en llegar se acercaron con precaución, lo que encontraron les heló la sangre. El avión estaba intacto. Las puertas estaban cerradas. No se escuchaban voces ni gritos desde el interior. Al subir a bordo, descubrieron que no había ni rastro de la tripulación. Nada. Nadie. Ni pilotos, ni copiloto, ni artilleros. Solo mochilas, cascos, gafas, documentos, cuadernos de vuelo. Los asientos estaban desocupados, los cinturones sin abrochar, y las cabinas vacías pero ordenadas, como si sus ocupantes se hubieran desvanecido en pleno vuelo. Los paracaídas seguían colgados en sus compartimientos, y las ametralladoras montadas a cada lado de la nave permanecían cargadas, apuntando hacia el cielo que acababan de cruzar. Incluso había termos con café aún caliente y envoltorios de raciones abiertas, restos de una comida interrumpida sin explicación. El misterio se profundizó cuando, gracias al número de serie pintado en el fuselaje, las autoridades lograron identificar la unidad a la que pertenecía la nave. Se trataba de un bombardero del 91º Grupo de Bombardeo de la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con base en Bassingbourn, Inglaterra. Según los registros, ese avión había despegado esa misma mañana para cumplir una misión de bombardeo sobre objetivos industriales en Alemania, junto a decenas de otras naves. A bordo iban 9 hombres: piloto, copiloto, navegante, ingeniero de vuelo, operadores de radio y artilleros. Cuando los oficiales aliados en Bélgica informaron del hallazgo y pidieron detalles a la base, la respuesta que llegó fue tan inesperada como inquietante: los 9 tripulantes estaban vivos. No solo eso, sino que habían regresado ya a Inglaterra, sanos y salvos, pero en otro avión. Habían aterrizado horas antes, y según su testimonio, habían sido obligados a abandonar la fortaleza voladora en pleno vuelo tras ser alcanzados por fuego antiaéreo alemán. Temiendo que el avión no resistiera mucho más tiempo en el aire, el piloto había dado la orden de evacuar. Uno a uno, saltaron en paracaídas, creyendo que la nave caería y se estrellaría poco después. Lo que ninguno de ellos supo, ni pudo imaginar, fue que el avión no solo no cayó, sino que voló cientos de kilómetros, cruzó la línea del frente y aterrizó con una precisión inquietante en un campo de Bélgica. Nadie supo cómo. Nadie supo por qué. Ninguna explicación técnica logró resolver el enigma de cómo una máquina tan grande y compleja, sin manos en los controles, sin ojos en la cabina, pudo completar su viaje y descender casi con elegancia en territorio aliado. El caso fue registrado, documentado, fotografiado y debatido en los círculos militares, pero nunca resuelto. Con el tiempo, y ante la urgencia de la guerra, el expediente fue cerrado y el avión retirado. Para los hombres que lo vieron descender aquel día, y para quienes exploraron su interior vacío, lo ocurrido quedó grabado como uno de esos episodios que desafían la lógica y resisten el olvido. Y así, en medio de la guerra más devastadora que el mundo haya conocido, una máquina sin alma voló sola, como si el destino, o algo más, la hubiera guiado. Una fortaleza sin soldados, un vuelo sin piloto, un misterio suspendido en el tiempo. Según el testimonio que dieron después, su B-17 había sido alcanzado por fuego antiaéreo durante la misión. Uno de los motores había quedado inutilizado, y la cola había sido perforada por esquirlas. El avión temblaba, perdía altura, y emitía un sonido que solo los veteranos conocían bien: el lamento mecánico de una máquina al borde del colapso. Temiendo que el fuselaje no soportara el regreso o que explotara en el aire,
el capitán dio la orden que ningún tripulante quiere escuchar: evacuar. Con rapidez entrenada y resignación, los hombres abandonaron sus puestos, se lanzaron en paracaídas sobre territorio que creían seguro, y descendieron, uno a uno, sin volver la vista atrás. No vieron el destino del avión. No presenciaron lo que ocurrió después. Lo que nadie podía explicar era cómo esa mole de metal, con un motor inservible, sin timonel y con daños visibles, había seguido volando. No solo cruzó el cielo europeo sin incidentes, sino que modificó su rumbo, descendió progresivamente y aterrizó con una precisión imposible para una nave vacía. Era como si una inteligencia invisible la hubiera tomado por sorpresa y guiado suavemente hasta ese campo belga. En 1944, no existía sistema automático alguno capaz de maniobrar un bombardero de ese tamaño con semejante habilidad. Las maniobras necesarias para estabilizar un B-17 herido, compensar su peso, mantener el nivel de vuelo y corregir la dirección exigían años de entrenamiento humano. Ninguna tecnología, ningún cálculo de suerte podía justificar que aterrizara intacto. Y, sin embargo, allí estaba. Las investigaciones militares, aunque meticulosas, no lograron arrojar una conclusión definitiva. Se estudiaron todas las variables: el peso restante del combustible, las condiciones del viento, el ángulo de planeo, incluso la posibilidad remota de que los controles se hubieran trabado en una posición favorable por efecto del daño. También se evaluó si algún sistema auxiliar había contribuido al vuelo, pero los B-17 de esa época no contaban con pilotos automáticos complejos, y mucho menos con mecanismos de aterrizaje autónomos. Nada explicaba cómo esa nave, en silencio y sin manos humanas, había evitado una colisión, había escogido un terreno relativamente liso, y había descendido sin destrozarse. Algunos oficiales propusieron teorías más extravagantes: que el avión había sido llevado por una corriente de aire excepcional, o que había sido guiado a tierra por un fenómeno físico todavía desconocido. Otros, más escépticos, archivaron el caso con una anotación lacónica: vuelo no tripulado, aterrizaje no explicado, sin víctimas. Lo cierto es que, en medio del conflicto más cruento del siglo, pocos tenían tiempo para detenerse a resolver enigmas sin importancia estratégica. El caso fue documentado, fotografiado y enviado a los archivos. Nunca se volvió a mencionar oficialmente. Sin embargo, entre los soldados que lo presenciaron, entre los técnicos que revisaron el fuselaje, y entre los oficiales que leyeron el informe con el ceño fruncido, la historia no murió. Se transformó en susurro, en anécdota de veteranos, en leyenda. La Fortaleza Fantasma, como muchos empezaron a llamarla, se convirtió en uno de esos episodios que desafían la lógica y que sobreviven porque contienen un elemento que ninguna guerra, por brutal que sea, puede destruir: el asombro. Y así, en medio de un conflicto global en el que la ciencia dominaba el campo de batalla, un avión sin piloto escribió su propia historia, como un eco silencioso de los misterios que aún escapan a la comprensión humana. Porque a veces, incluso en la guerra más calculada, lo imposible se cuela por una rendija, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Con el tiempo, el incidente quedó relegado al margen de los archivos, sepultado bajo miles de páginas de informes, órdenes de combate y balances de bajas. Pero no fue olvidado. Los soldados que lo presenciaron lo contaron a sus familias como un recuerdo imborrable, un instante de extrañeza en medio del caos. Los técnicos que inspeccionaron el avión, aún décadas después, lo recordaban como el caso más desconcertante de sus carreras. Y los periodistas y cronistas que recogieron fragmentos del suceso lo revivieron una y otra vez, adornándolo con nuevos detalles, ampliando el misterio con cada versión transmitida. Así nació, y creció, la leyenda de la Fortaleza Fantasma. Una máquina que pareció tener voluntad propia. Un coloso de acero que desobedeció las leyes de la lógica, que cruzó cielos plagados de fuego sin manos que lo guiaran, y que aterrizó suavemente como si un piloto invisible hubiera tomado los mandos. Para algunos, fue solo una casualidad extraordinaria, el resultado improbable de una secuencia precisa de eventos mecánicos y atmosféricos. Para otros, fue algo más, una historia que desafía el entendimiento, una brecha momentánea en el tejido de lo posible. Porque incluso en una guerra dominada por la ingeniería, la ciencia balística y la estrategia matemática, lo inexplicable sigue encontrando su lugar. Hay sucesos que resisten las categorías, que no se dejan encerrar en informes ni clausurar con una firma. Y en la memoria de quienes estuvieron allí, ese día de noviembre de 1944 fue uno de ellos, el día en que una fortaleza voló sola y aterrizó por sí misma,
como si la guerra, por un instante, hubiera obedecido otras reglas. Y mientras el mundo se acostumbraba a los horrores modernos, mientras los tanques avanzaban y los frentes se movían como líneas vivas sobre los mapas, otros misterios, más antiguos y más silenciosos, permanecían ocultos a plena vista. Uno de ellos dormía entre acantilados remotos, al borde del Mar Negro, donde una lengua olvidada y un pueblo improbable resistían el paso del tiempo. Allí, en la península de Crimea, los últimos godos del continente hablaban todavía la lengua de un imperio caído. Durante siglos, los libros de historia repitieron un mismo desenlace, que los godos, aquel temido pueblo germánico que cruzó Europa como un vendaval, habían desaparecido tras las grandes migraciones que llevaron a la caída del Imperio Romano. Que su legado se había disuelto entre los reinos que ayudaron a fundar y las lenguas que acabaron por sustituir la suya. Se les recordaba como saqueadores de Roma, guerreros temibles que fundaron efímeros reinos en Hispania, Italia y el Danubio. Los visigodos, con su paso fulgurante por la península ibérica, dejaron leyes y estructuras que se fundieron con las raíces medievales del continente. Los ostrogodos, por su parte, gobernaron brevemente en Italia antes de sucumbir ante los bizantinos. Su presencia, aunque intensa, parecía haber sido breve, una llama brillante que se apagó sin dejar herederos reconocibles. Y luego, nada. Su rastro, como el de tantos pueblos antiguos, parecía haberse perdido en la neblina de los siglos, relegado a estatuas, ruinas y glosas marginales en códices polvorientos. Pero un día, desde un rincón remoto del mapa, llegó una noticia que desconcertó a los estudiosos de toda Europa: los godos no habían desaparecido del todo. En la península de Crimea, al borde del Mar Negro, vivía una comunidad aislada que hablaba una lengua extraña, diferente de las lenguas eslavas, del griego o del turco. Un idioma que parecía detenido en el tiempo. Aquel habla, gutural y distinta, conservaba estructuras y vocablos que remitían a una raíz germánica muy antigua, inconfundible para el oído entrenado de los lingüistas. Nadie sabía con certeza cómo habían llegado allí, ni por qué habían perdurado tanto tiempo sin ser absorbidos por las culturas dominantes que los rodeaban. Lo cierto es que, contra todo pronóstico, una rama olvidada del árbol godó había echado raíces entre las montañas y valles crimeos, sobreviviendo siglos de guerras, conquistas y cambios imperiales. Su mera existencia desafiaba las certezas de la historiografía, obligando a replantear las fronteras entre mito y memoria, entre desaparición y supervivencia. Los primeros testimonios surgieron en la Edad Media, pero fue en el siglo XVI cuando el hallazgo adquirió notoriedad. El flamenco Ogier Ghiselin de Busbecq, embajador del Imperio Habsburgo en la corte otomana, relató en 1562 que durante una misión diplomática en Crimea había conocido a un grupo de personas que se autodenominaban godos. Vivían en aldeas montañosas, eran campesinos humildes, y hablaban una lengua que no pudo identificar de inmediato. Intrigado, recopiló palabras y expresiones que escuchaba en sus conversaciones, frases cotidianas que usaban para hablar del clima, los cultivos, la vida diaria. Al compartirlas con lingüistas europeos, la sorpresa fue mayúscula. Se trataba de un dialecto germánico antiguo, emparentado con el gótico que usaron los visigodos y ostrogodos más de 1000 años antes. Una lengua que se creía extinta desde hacía siglos, preservada casi intacta por una comunidad perdida en el borde del mundo conocido. Aquello parecía imposible. ¿Cómo era posible que, tras siglos de guerras, desplazamientos y asimilaciones, una lengua desaparecida siguiera viva en una región tan alejada de los antiguos dominios godos? ¿Cómo había sobrevivido sin documentos escritos, sin escuelas, sin el respaldo de una iglesia o de una clase dirigente? ¿Cómo habían resistido la presión lingüística del griego bizantino, del turco otomano, del eslavo de los pueblos vecinos? Las respuestas, aunque parciales, estaban en la geografía y el aislamiento. Crimea, con sus montañas escarpadas y aldeas remotas, ofrecía escondites naturales a comunidades pequeñas. Las conquistas imperiales, por devastadoras que fueran, a menudo pasaban por alto a los pueblos olvidados en las alturas. Allí, los descendientes de aquellos godos orientales que habían emigrado hacia el Mar Negro en los siglos III y IV habían logrado sobrevivir al margen de la historia oficial, protegidos no por la espada, sino por la distancia y el olvido. El relato de Busbecq, lejos de ser una curiosidad, sacudió a los estudiosos del siglo XVI. No era solo un hallazgo lingüístico, era una ventana abierta al pasado. Un testimonio viviente de la persistencia cultural. Para muchos, era también un símbolo. En una Europa dividida por guerras de religión y conflictos dinásticos,
La idea de que un pueblo pudiera preservar su identidad durante más de 1000 años sin ayuda externa resultaba tan inspiradora como desconcertante. En los salones de Viena, Praga y París, el informe del embajador se leía con asombro, como si se tratara de una carta llegada desde el tiempo de los Césares. La explicación se remontaba al siglo III, cuando parte del pueblo godó migró hacia el este, instalándose en las riberas del Mar Negro. Allí fundaron enclaves que resistieron durante siglos. Aunque muchos de estos godos fueron absorbidos por el Imperio bizantino o destruidos por las invasiones hunas, algunos grupos más pequeños, refugiados en regiones montañosas de Crimea, sobrevivieron como comunidades aisladas, preservando sus tradiciones y su idioma en el silencio. Habían escapado del destino de sus hermanos occidentales, que sucumbieron al mestizaje cultural en las grandes ciudades del Mediterráneo. En cambio, ellos se mantuvieron en la periferia, invisibles para el curso principal de la historia. Los godos de Crimea se convirtieron, con el tiempo, en una rareza antropológica. Eran cristianos, sí, pero su forma de fe estaba impregnada de ritos arcaicos, de cantos que no coincidían con las liturgias ortodoxas o católicas, de una iconografía que mezclaba símbolos antiguos con nuevas devociones. Su cultura era una amalgama viva, germánica en su origen, pero moldeada por siglos de contacto con bizantinos, tártaros, griegos y otomanos. Tenían costumbres únicas, formas de organización familiar particulares, y una memoria oral que hablaba de ancestros venidos de tierras lejanas, de héroes antiguos y batallas perdidas. A pesar de estar bajo dominio otomano desde el siglo XV, mantenían una identidad separada. No eran turcos, ni tártaros, ni eslavos. Eran, a ojos de sus vecinos, los godos. Una palabra que sonaba a eco del pasado, a algo casi mítico. Durante el siglo XVIII, varios eruditos europeos, lingüistas, antropólogos, aventureros ilustrados, viajaron a Crimea con la esperanza de estudiar esa lengua moribunda. Había un renovado interés en todo lo antiguo, y el descubrimiento de un pueblo superviviente de la antigüedad tardía era considerado casi un milagro. Algunos investigadores lograron documentar vocabularios rudimentarios, listas de palabras sueltas, proverbios locales y fragmentos de canciones. Se recogieron nombres propios que no coincidían con ninguna nomenclatura contemporánea, referencias a linajes que los ancianos repetían como si formaran parte de un linaje sagrado. También prácticas rituales que no encajaban con las costumbres de los tártaros musulmanes ni con las ceremonias cristianas ortodoxas. Era una cultura en retirada, en disolución, pero aún viva. Y eso la hacía valiosísima. Pero la erosión era inevitable. Las guerras, que durante siglos habían pasado de largo por sus aldeas remotas, comenzaron a tocarlos directamente. La presión de los imperios circundantes, Rusia al norte, el Imperio Otomano al sur, y las políticas de integración forzada al tejido social dominante aceleraron el proceso de desaparición. Los matrimonios mixtos diluyeron el idioma original en favor de lenguas más prácticas. La escolarización obligatoria en turco o ruso interrumpió la transmisión oral. Las nuevas generaciones comenzaron a avergonzarse de su diferencia, a esconder sus canciones y sus nombres antiguos. Y con cada funeral, se perdía un trozo de memoria. El abandono progresivo de las costumbres ancestrales, muchas veces voluntario, otras forzado por necesidad o persecución, terminó por apagar lo que quedaba de aquella identidad singular. A finales del siglo XIX, los informes académicos hablaban ya de los últimos hablantes, de los últimos vestigios de una cultura que había resistido contra toda probabilidad. Lo que alguna vez fue un testimonio viviente de la historia antigua, se convirtió en una nota al pie de página. Una historia que parecía demasiado improbable para ser cierta, y demasiado real para ser ignorada. Hacia finales del siglo XIX, ya no quedaba nadie que hablara el gótico crimeo con fluidez. Los últimos hablantes murieron sin discípulos. La lengua desapareció, como una llama que se apaga sin ruido. Quedaron solo registros fragmentarios en diarios de viajeros, glosarios incompletos y manuscritos polvorientos guardados en bibliotecas europeas, en páginas olvidadas de archivos orientales y notas de campo que apenas alcanzaban a esbozar un idioma que había sobrevivido al colapso de imperios y a la erosión del tiempo. Hoy, el gótico de Crimea es una lengua extinta, de la cual apenas se conocen algunas decenas de palabras, clasificadas y analizadas por lingüistas que trabajan más con ecos que con voces vivas. Pero su mera existencia, aunque breve y marginal, bastó para reescribir lo que se creía cierto sobre el destino de los pueblos antiguos. Los godos de Crimea fueron, en su esencia, un eco improbable de la historia.
Un recordatorio de que el pasado nunca se desvanece del todo, que puede permanecer agazapado en una aldea, en una oración, en una canción infantil que atraviesa los siglos. Una advertencia viva de que el tiempo no borra todo con la misma fuerza. Que algunas culturas resisten no en la grandiosidad de los imperios ni en los salones del poder, sino en los márgenes, en los valles ocultos, en la memoria oral, en el idioma que una abuela enseña a su nieto sin saber que es el último. Esa última palabra, ese último canto, esa última historia contada antes de dormir, puede ser el último hilo que nos une con un mundo que ya no existe. Y así, mientras los grandes reinos de Europa se alzaban y caían, mientras las revoluciones barrían continentes, mientras las ciencias transformaban la visión del universo, un puñado de voces seguía repitiendo palabras que ya nadie entendía. Palabras que venían de los días en que Roma aún se creía invencible, en que los godos cruzaban el Danubio como presagio de un mundo en transformación. Palabras que, en su simpleza, contenían siglos de historia, de desplazamientos, de resistencia y de olvido. Pero incluso los ecos más persistentes se apagan si no hay quien los escuche. Y con la desaparición de esa comunidad, también se cerró una puerta directa al pasado. Una lengua se extinguió. Una memoria se dispersó. Un pueblo, que había sobrevivido a lo imposible, desapareció sin ruido. Solo quedó el asombro. Y la certeza de que, a veces, lo que creíamos perdido, había estado entre nosotros todo el tiempo, esperando ser escuchado una vez más. Esa misma sensación de asombro acompaña a otro enigma antiguo. No se trata de un pueblo, ni de una lengua, sino de una planta. Un tesoro botánico que floreció durante siglos, codiciado por emperadores, poetas y médicos, y que desapareció de la faz de la tierra sin dejar rastro. El silfio, el oro verde de la antigüedad, cuya historia, como tantas otras, aún espera su cierre definitivo. Entre los muchos misterios que envuelven a la antigüedad clásica, hay uno que aún hoy intriga a historiadores, botánicos y arqueólogos por igual. No se trata de una civilización perdida ni de una batalla legendaria. Es la historia de una planta. Una hierba silvestre, al parecer modesta en apariencia, pero que fue considerada más valiosa que el oro por griegos y romanos. Su nombre era silfio, y durante siglos fue uno de los bienes más codiciados del Mediterráneo. Luego, desapareció sin dejar rastro. No dejó semillas preservadas, ni cultivos alternativos, ni réplicas genéticas que pudieran recuperarla. Se desvaneció como un mito que alguna vez fue real, dejando tras de sí solo textos antiguos y monedas corroídas. La historia del silfio comienza en Cirene, una ciudad griega fundada en el actual territorio de Libia, en la costa norte de África. Allí, en las fértiles llanuras que miraban al mar, crecía de forma espontánea una planta que no se encontraba en ninguna otra parte del mundo. El clima, la tierra caliza, la brisa marina, todo parecía conspirar para crear un hábitat único, un ecosistema donde el silfio prosperaba sin intervención humana. Tenía un tallo grueso, hojas aromáticas y una resina dorada que se extraía con cuidado, casi como si fuera incienso sagrado. Su sabor era fuerte y complejo, una mezcla de ajo y cebolla con un matiz dulce, intenso pero agradable, difícil de olvidar para quienes lo probaban. Pero su verdadero valor residía en sus propiedades casi mágicas. Servía como condimento, medicina, afrodisíaco y, según muchas fuentes, como anticonceptivo. Esta última cualidad, envuelta en secretismo, fue una de las razones por las que su uso se volvió tan extendido y su control tan celosamente protegido. Los griegos la adoptaron con entusiasmo. Hipócrates la recomendaba para múltiples dolencias, desde problemas digestivos hasta inflamaciones. Los médicos la recetaban, los boticarios la comerciaban, los poetas la mencionaban como símbolo de deseo. Y los cocineros, especialmente en los banquetes aristocráticos, la incorporaban en sus platos más refinados, elevando el silfio al rango de ingrediente de culto. Pero fueron los romanos quienes elevaron al silfio a la categoría de mito. Con la expansión del imperio, la demanda se disparó. Su savia se vendía a precios astronómicos en los mercados de Roma, a veces incluso superando al oro y la plata. Comer silfio era un signo de riqueza, de sofisticación, de poder. Era una experiencia sensorial, pero también un símbolo social. Se decía que el emperador Nerón consumió la última reserva conocida del silfio en una cena privada, como un gesto de decadencia final, de exceso imperial llevado al límite. Algunos historiadores lo narran como si hubiera sido una ceremonia silenciosa, el cierre de una era con una cucharada de resina que ya no volvería a producirse.
En las monedas de Cirene aparecía su imagen grabada, una planta estilizada, con hojas ramificadas y una cápsula en forma de corazón, símbolo tanto de su fertilidad como de su escasez. Aquel grabado no era solo un emblema agrícola, era una marca de identidad, el recordatorio de que esa ciudad, olvidada hoy por muchos, fue durante siglos el único lugar del mundo donde crecía la planta más valiosa de la antigüedad. Pero tan rápidamente como ascendió, el silfio desapareció. Ya en tiempos del poeta Virgilio, en el siglo I a.C., se hablaba de su rareza creciente. Los relatos de los mercados de Roma hablaban de comerciantes que lo ofrecían en pequeñas cantidades, a precios cada vez más exorbitantes, como si se tratara de una reliquia vegetal. Plinio el Viejo, en su monumental Historia Natural, lamentaba que la planta estuviera al borde de la extinción. Lo mencionaba como un tesoro que el mundo estaba a punto de perder, y que tal vez ya había desaparecido para cuando su obra fue copiada y difundida por todo el imperio. Los botánicos romanos intentaron cultivarla fuera de Cirene, en Sicilia, en el sur de Italia, incluso en Hispania. Pero todos los esfuerzos fracasaron. El silfio parecía rehusarse a crecer en otra parte, como si estuviera ligado, de forma íntima y misteriosa, a un pedazo exacto de tierra y aire. Solo en ese rincón del mundo, entre el mar y el desierto, entre las dunas y las montañas, encontraba el clima, la tierra y los vientos que necesitaba. Era una planta de un solo lugar. Una rareza ecológica tan delicada como codiciada. Con el tiempo, la demanda superó a la oferta. Lo que antes era un producto cultivado con cuidado pasó a ser objeto de explotación desmedida. La recolección fue tan intensiva que no se respetaron los ciclos naturales. Se arrancaban las plantas jóvenes antes de que pudieran florecer. Se extraía la savia de forma agresiva, agotando su capacidad regenerativa. La sobreexplotación, combinada con el avance de la agricultura, que empujó a los agricultores a reemplazar el silfio por cultivos más rentables y constantes, como el trigo, y el cambio en los regímenes de lluvia, acabaron con su hábitat natural. Los pastores, ajenos al valor casi mítico de la planta, dejaron que sus rebaños lo devoraran libremente. La ganadería desplazó la recolección. Y poco a poco, sin ceremonias ni advertencias, la planta sagrada desapareció. No hubo un último ejemplar preservado, ni un herbario que la resguardara. No quedó ni una semilla. Ninguna muestra conservada en herbolarios. Ninguna ilustración científica precisa. Solo descripciones fragmentarias, referencias poéticas en textos antiguos y monedas oxidadas con su silueta. Durante siglos, se creyó que el silfio era simplemente una leyenda más, un mito botánico como tantos otros que florecen en los márgenes del conocimiento histórico. Algo que tal vez había existido, pero exagerado con los siglos, embellecido por la nostalgia y la imaginación. Pero algunos investigadores modernos se resisten a abandonarlo del todo al reino de los mitos. Algunos creen que el silfio podría tratarse de una especie del género Férula, pariente salvaje del hinojo o de la safétida. Una planta humilde, que en condiciones específicas habría desarrollado las propiedades que la hicieron famosa. En 2021, un equipo de científicos en Turquía encontró una planta en las montañas del sur de Anatolia que mostraba características similares: resistente, aromática, con savia dorada, difícil de cultivar y extremadamente sensible al entorno. ¿Era el silfio? ¿Una descendiente lejana? ¿Una mutación natural que había reaparecido tras siglos de ausencia? ¿O solo una coincidencia botánica? Nadie lo sabe con certeza. El debate sigue abierto. Lo único indiscutible es que el silfio existió, que marcó el comercio, la medicina, la cocina y la cultura de dos civilizaciones. Y que su desaparición representa uno de los primeros casos documentados de extinción provocada por el ser humano. Una pérdida que no solo afectó a la botánica, sino también al imaginario de una época entera, que vio como un símbolo de placer, poder y conocimiento se desvanecía sin dejar más rastro que el asombro. Lo que sí se sabe es que el silfio existió, que marcó la economía, la medicina y la cultura de dos civilizaciones enteras, que fue cultivado, protegido, venerado y finalmente perdido, y que su desaparición representa una de las primeras extinciones documentadas por la acción humana, siglos antes de que existiera una conciencia ecológica. En su historia se cruzan el deseo, el poder, la ciencia y el olvido. Fue un recurso natural convertido en mito, un objeto de deseo transformado en advertencia. Ninguna otra planta de la antigüedad ha dejado una huella tan profunda sin dejarse ver jamás en el presente.
Así, el silfio no es solo una planta olvidada. Es un símbolo de lo efímero del deseo, de la fragilidad de los equilibrios naturales, de cómo algo tan valioso puede perderse para siempre por la codicia o la ignorancia. Y también, tal vez, una advertencia que resuena con más fuerza hoy que nunca, que incluso aquello que creemos eterno, una lengua, un linaje, una especie, un conocimiento, puede desaparecer sin dejar más rastro que una palabra en un texto antiguo o una figura en una moneda gastada. Una memoria conservada apenas por el eco de su nombre. Porque no importa cuán profundamente haya echado raíces algo en una civilización, si no se cuida, si no se preserva, si no se transmite, puede desvanecerse como una sombra al atardecer. El silfio fue una joya botánica, un recurso cultural, un milagro natural que duró siglos, y luego, simplemente, dejó de estar. Su ausencia sigue hablándonos. De lo que fuimos. De lo que tuvimos. Y de lo que aún podemos perder. Con el silfio se cierra esta serie de historias. 6 episodios en los que el pasado se revela no como un eco muerto, sino como un espejo inquietante del presente. Porque la historia, al fin y al cabo, no es solo lo que fue, sino todo aquello que, en el fondo, aún somos. Y como el silfio, hay muchas otras verdades enterradas en el tiempo, esperando, quizás en silencio, a ser recordadas. Estas 6 historias nos muestran que el pasado no es una línea recta ni una sucesión de fechas, sino una red de momentos en los que la humanidad se enfrentó al poder, al miedo, a lo desconocido o a sí misma. Lo que ocurrió en una fortaleza medieval, en la corte de un zar, en un cielo de guerra o en una aldea remota, resuena aún hoy porque nos confronta con lo que somos capaces de crear y de destruir. Recordarlas no es solo un ejercicio de memoria, es una forma de entender que las preguntas esenciales, sobre la ambición, la verdad, la identidad, el legado, siguen vivas. Porque, al final, la historia no termina nunca. Solo cambia de voz. Si alguna de estas historias te sorprendió, te conmovió o te dejó pensando, cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorita y por qué. Y si quieres seguir explorando el lado más humano y misterioso de la historia, suscríbete para no perderte los próximos relatos. Aún quedan muchas voces del pasado por escuchar.